Buenos días, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos en la semana número 9 de nuestra serie Tiempos Peligrosos. Continuamos pues con la serie que nos habla la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde dice, Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos viviendo los tiempos postreros. Estos son los tiempos postreros. Desde el momento en que Jesús ya nace allá en Belén, comienzan los tiempos postreros. Hasta el día de hoy vivimos los tiempos postreros, y lo que vendrá el día de mañana, que no sabemos, son, hermanos, los tiempos postreros. Y estos tiempos postreros, en estos días vienen tiempos peligrosos. Estamos entonces también viviendo tiempos peligrosos. Hermanos, antes de comenzar, quiero que estemos orando y pidiendo al Señor su dirección, que en su misericordia Él nos pueda guiar, y podamos abrir nuestro corazón para recibir su enseñanza con toda humildad. Bendito Dios, estamos agradecidos por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, aún por estos medios, Señor, a través de las redes sociales, a través del audio que se pueda reproducir. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das a mí de enseñar en este día, y ruego en el nombre de Jesús tu dirección. Permite, Señor, que cada palabra que salga de mí sea guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablando, que seas tú utilizándome según tu voluntad, y que tu palabra, Señor, sea enseñada fielmente como está escrita. Te lo suplico, Señor, y permite, Padre, que la conexión al internet pueda ser continua, tanto acá, Señor, como en los hogares que nos puedan estar viendo en este momento. Te lo pedimos, agradeciéndote, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de un tema importante, y comenzamos una nueva etapa en esta serie, que es la evidencia de los frutos de los falsos profetas y falsos maestros. La primera evidencia son los deseos de la carne, y la segunda evidencia, que lo traemos el día de hoy, es como lo dice Pedro allá en su segunda carta, capítulo 2, versículo 10, donde él dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias. Vemos acá los deseos de la carne como el fruto que se evidencia de los falsos maestros, falsos profetas, y en segundo lugar, como dice, desprecian el señorío. Dice Pedro, ellos desprecian el señorío. Hermanos, y pensando un poco en esto, podemos decir que no podemos despreciar algo que no tenga valor. Si lo despreciamos es porque él tiene un valor en sí, y nosotros sencillamente le estamos quitando el valor o el precio que ello tiene. Puedo contarle dos cosas que sucedieron en mi vida rápidamente. En una ocasión, hace unos años, yo quedé, y les confieso esto, algo que mi esposa sabe, yo quedé, vamos a llamarlo, profundamente enamorado de una chica, al punto que comencé a hacerle cartas, a escribirle mensajes, hasta largos, pero yo me di cuenta que en estos mensajes que yo le pasaba, vamos a llamarlo versos, vamos a llamarlos poemas, vamos a llamarle cartas de amor, veía que sencillamente ella no le daba el valor con el cual estaban saliendo de mí. Yo en el momento que escribía, añadía a ese escrito un sentimiento,
añadía a ese escrito un afecto, el amor que yo sentía, sencillamente lo expresaba. Y porque esta muchacha lo despreciara, no quiere decir que esto que yo le enviaba no tendría valor en sí, tenía mucho valor. Otra cosa que me sucedió fue en el instituto bíblico. Hubo un momento en el cual nos tocó a nosotros, el grupo, no recuerdo si estaba en segundo o tercer año, pero al grupo de nosotros nos tocó llevar la dirección. Bueno, a mí me tocó ser grupo del coro y a mí me encanta toda la vida. Bueno, comentaba otro hecho que sucedió, fue estando en el instituto bíblico, a nosotros segundo o tercer año nos correspondió la dirección del servicio. A mí me colocaron como ayuda en el coro y a mí siempre me ha gustado pues cantar, aunque quizá no lo hago muy bien, pero me ha gustado hacerlo. Bueno, estando en el instituto bíblico y en ese momento del canto, canté con lo mejor que pude dar de mí. Al momento que terminó todo, los muchachos comentaban de la dirección y uno de ellos dijo, no, cuando Carlos Altuve le tocaba el coro, yo le bajaba el volumen al micrófono de él. Créanme que en ese momento cuando él dice eso, que no lo dijo jugando, me molesté tanto que lo miré a los ojos y sencillamente le dije, espero que algún día nadie te baje el volumen, porque a él le gustaba o le gusta tocar guitarra, y le dije, espero que algún día nadie te baje el volumen cuando tú estés haciendo un servicio al Señor. A esta altura de la vida me doy cuenta que no importaba si le bajaba volumen o no, porque lo daba para el Señor. Pero les comento les hablo de estas anécdotas en mi vida, hermanos, porque tanto lo que yo escribía, tanto como lo que yo estaba cantando en ese momento tenía gran valor. Que el otro lo despreciara no quiere decir que no tenía. Y lo que Pedro está diciendo acá, y lo dice Pedro y lo dice Judas, es que estas personas echan por tierra o echan a un lado, menosprecian, desprecian el señorío del Señor. Miren, al echarlo a un lado y despreciar el señorío del Señor, están despreciando cuatro aspectos importantes que todo cristiano debería tener en cuenta. Están despreciando la palabra de Dios. Tras la palabra, por supuesto, desprecian la doctrina de Cristo. Están despreciando la voluntad de Dios porque quieren vivir a su manera. Y están despreciando la soberanía de Dios, pensando que ellos tienen el control de todo y que ellos pueden hacer y deshacer según sea su criterio, pero es una mentira. Estas personas no pueden despreciar algo que no tenga valor, desprecian el señorío, algo tan valioso para cada uno de nosotros, porque si Él es el Señor, Él entonces viene a ser nuestro guía, y si Él es el Señor, nosotros venimos a ser sus esclavos, sus siervos. Y Jesús dijo bien claro, donde yo esté, ahí estará mi servidor. En primer lugar, no se puede despreciar algo que no tenga valor. En segundo lugar, si desprecian el señorío, pasan a ser presa de la decadencia moral y espiritual. En segundo lugar, son presa de la decadencia moral y espiritual. Pedro nos dice, desprecian el señorío. Lo podemos llevar a nuestra cultura y podemos decir que tienen problemas con la autoridad. Por supuesto, en primer lugar, tienen problemas con la autoridad que es Dios, que es Cristo, que es su soberanía, su voluntad, su palabra, en fin. Pero a través de la psicología hay un estudio que se llama trastorno de oposición desafiante, en sus siglas TOD, trastorno de oposición desafiante. Dice que es un patrón disfuncional de conducta desobediente, desafiante y hostil hacia las figuras de autoridad que algunos niños presentan.
una parte de la psicología que estudia el comportamiento infantil. Y estuve leyendo un poco y encontré que un 20% de los niños que a partir de 8 años que están en colegios sufren de este trastorno. Y pude encontrar en otra página que leí que el 50% de los niños crecen y si no tienen una buena educación, este trastorno puede en cierta manera afectar también en su vida de adolescencia y en su vida juvenil y adulta. Cuando en estas páginas decía, ¿qué causa el trastorno de oposición desafiante? Ellos vacilaban mucho, el estudio psicológico vacilaba mucho en cuál era la causa. Algunos decían que podía ser falta de una buena educación en la niñez, otro pensaba que era producto de una serie de hormonas en el cerebro, pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra nos dice que es el pecado. El pecado, un hombre apartado de Dios, un hombre que vive en la anarquía. Hay ley, pero no se somete a ella. Miren, la psicología dice que es un trastorno y no quiero quitarle peso a esto. Este es un estudio que se ha realizado y por supuesto a través de la psicología este trastorno es tratado psicológicamente. Pero cuando nosotros decimos que el problema de autoridad es producto solamente de una mala crianza, estamos echando y que puede ser tratado psicológicamente, exclusivamente por la psicología, tengamos cuidado porque podemos estar echando por tierra el poder del pecado en nosotros. El poder del pecado es la muerte. Y si nosotros nos esforzamos en no darle valor a lo que el pecado puede hacer en nosotros y en la humanidad, tanto más jamás valoraremos el poder de la gracia, el poder de la sangre y el sacrificio de Jesús para el perdón de pecado en nosotros. Repito, si nos esforzamos en no darle valor a lo que el pecado hace en nosotros y en la humanidad, entonces jamás valoraremos el poder de la gracia y la sangre de Jesús en nuestras vidas, en esa transformación que Él puede hacer en nosotros. Porque si la psicología y el estudio psicológico y el tratamiento psicológico puede tratar problemas en mí que son exclusivos del pecado y puede llegar a hacer en mí una transformación, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? Pues resulta que la psicología no puede tratar el pecado del hombre. El pecado del hombre lo trata Cristo a través de su palabra, con su sangre derramada en la cruz para el perdón de los mismos. Hermanos, cuando yo digo que los falsos maestros, que los falsos profetas son presa fácil o son presas de la decadencia moral y espiritual, no lo estoy diciendo por un argumento propio. Veamos qué nos enseña allá en Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Entonces, cuando decimos que son presas de la decadencia moral y espiritual, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5 dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, escuche bien, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo allá a Timoteo. Y no solamente lo encontramos acá, podemos irnos a Romanos capítulo 1, y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante dice:
Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué les estoy diciendo? Son presas de la decadencia moral y espiritual. Pero continuamos. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Miren que nuevamente lo dice acá, tal cual lo dice allá en la carta a Timoteo Pablo. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y quiero hacer un énfasis en tres cosas importantes que veo acá en la carta a los romanos. En el versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. O sea, menospreciaron al Dios creador y su gloria. La echaron a un lado y prefirieron la mentira, que es lo que nos dice en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador. Miren entonces, cambian la gloria por las imágenes, cambian la verdad por la mentira. Y el versículo 28 dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Pensaron que el conocimiento de Dios no valía, no le dieron valor, no lo estimaron, no lo tomaron en cuenta. Porque ellos no lo hayan tomado en cuenta, ¿quiere decir que el conocimiento no tiene valor? No, en absoluto. El conocimiento de Dios tiene gran valor para nuestra vida y para la salvación. Que ellos hayan cambiado la verdad, que hayan menospreciado, quiere decir que la verdad no tenga valor. Al contrario, la verdad tiene gran valor para la salvación del hombre. Y que ellos hayan cambiado la gloria de Dios por las imágenes, quiere decir que la gloria de Dios no tiene valor de ninguna manera.
la gloria de Dios se ha mostrado desde la creación para que nosotros le busquemos y le conozcamos. Pero el hombre sencillamente por la maldad, por la dureza de su corazón, así lo ha decidido. Tal cual los falsos profetas y los falsos apóstoles, sin la transformación de Cristo en sus vidas, sin un cambio, sin un nacimiento nuevo, ellos siguen siendo presas de su mente carnal, siguen siendo presas de su decadencia moral y espiritual apartada de Dios y haciendo todo lo que está estipulado en la palabra que hará una persona que no ha conocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Jesús lo dice muy fácilmente allá en Mateo capítulo 7, porque si ellos están despreciando algo, no están despreciando es el señorío. Y Jesús lo dice muy claro allá en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero si ellos están despreciando el señorío, ¿cómo le van a llamar Señor? Sí, es que una cosa es llamarlo Señor, una cosa es rendirle culto, una cosa es decir que yo lo alabo, una cosa es decir y voy a la iglesia, pero otra cosa es vivir el evangelio, otra cosa es vivir la verdad, otra cosa es vivir bajo la soberanía de Dios. Otra cosa es vivir bajo la doctrina de Dios y lo que su palabra enseña. No todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice el versículo 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No se trata de escuchar y listo, cumplí. No se trata de cumplir. Se trata de escuchar y hacer, obedecer, llevar a la práctica toda la enseñanza bíblica, todo el consejo de Dios que el Señor nos pueda dar. Mire, estuve analizando nuevamente esta semana lo que dice allá en Efesios capítulo 4, un texto que yo les toqué la semana pasada, donde dice el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la unidad en la fe, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Señor constituyó a pastores, constituyó a evangelistas, constituyó a maestros para perfeccionar, para que la iglesia llegue a la madurez y a la unidad en la fe, a fin de que no sigamos escuchando a todo viento de doctrina. O sea, si una persona comienza a escuchar todo tipo de doctrina que escucha, todo tipo de doctrina que está apartada de la palabra de Dios, ¿es porque no tiene alguien que le enseñe? ¿O es porque sencillamente aplica lo que está allá en Romanos capítulo 1, donde dice que no toman en cuenta el conocimiento de Dios? Hermanos, seamos cuidadosos con la palabra. Estoy seguro que hay muchos, lamentablemente es así, hay muchos de la iglesia donde no les prestan atención a esta enseñanza. Hay muchos de la iglesia donde no han escuchado sino quizá una sola enseñanza. Siguen en sus casas, tienen la opción del internet, les llegan los audios, pero le dan importancia a muchas otras cosas antes que a esta enseñanza que el Señor nos está dando, a través de mí. Y esto no lo digo a manera de regaño, sino a manera de advertencia. Es una advertencia, y no dada por mí, es dada por la palabra de Dios. El no tomar en cuenta, el no tomar
el no darle valor a la palabra de Dios, el no darle valor a la predicación de la palabra, esto ocasionará lamentablemente una baja, vamos a llamarlo así, una baja de fe, donde el oído sencillamente estará dispuesto a otro tipo de enseñanzas, y de allí procede que las personas apartadas de Dios, las personas que apostatan de la fe. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que debemos estar firmes, velantes, atentos. Entonces, como les estaba comentando, estas personas son presas de la decadencia moral. Y si cada uno de nosotros no se pone a cuentas con el Señor y no toma en serio su palabra, nuestra vida espiritual va a ir en lo mismo, en una decadencia moral y decadencia espiritual. Después pensamos, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que no le estamos prestando atención a lo que la palabra del Señor nos enseña y no estamos aplicando su verdad en nuestras vidas. En tercer lugar, hermanos, y es el problema de la humanidad, y es que por el pecado el hombre desprecia la autoridad divina. Desde Adán y Eva, el hombre desprecia la autoridad divina, no quiere nada con el Señor. El Salmo 106, versículo 43. Salmo 106, versículo 43 dice: muchas veces los libró, muchas veces se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Dios librando, el Salmo 106, Dios librando a Israel de tantos peligros, de tantas guerras, de la casa de Faraón, y aún así dice, ellos se rebelaron contra su consejo, ellos se rebelaron en contra de lo que Dios les había ordenado. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y vemos, hermanos, desde el momento en que Israel sale, desde que Dios los saca de la tierra de Egipto, como vemos a un Israel que se rebelaba constantemente. Por eso el cautiverio, por eso las guerras, por eso el castigo de parte de Dios a su nación, la manera en que el Señor, pues, en cierta manera los castigaba por su rebeldía, era porque ellos no tomaban en cuenta la voluntad del Señor. Y hay un texto también importante, está en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al versículo 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, como dice la Nueva Versión Internacional, quitémonos su yugo. Una nación, un gobierno que no quiere someterse sencillamente a la voluntad de Dios. Tal cual los falsos profetas no se someten a la voluntad de Dios, no se someten a lo escrito en su palabra, no se someten a la doctrina dada por los apóstoles, dada por el Señor Jesús, sus enseñanzas, no se someten a la soberanía de Dios. Y este es el problema, hermanos, de la humanidad, una humanidad apartada. Pero es necesario que Cristo Jesús venga a obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias a Dios que a mí, pecador, el Señor me rescató, porque Él vino a salvar a los pecadores y a mí en su misericordia me ha rescatado.
Gracias porque así lo ha hecho seguramente con cada uno de ustedes. Pero el que dice Señor, Señor y no hace la voluntad de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado el que menosprecia la soberanía, el que menosprecia la voluntad de Dios, el que pone la palabra de Dios a un lado, está despreciando el señorío. Tenga cuidado porque puede ser que esté lejos de alcanzar la gracia de Cristo. Hermanos, por último, hay una pregunta muy importante. ¿En qué nos puede afectar esto? Estamos hablando acerca de los falsos profetas, estamos hablando de los frutos de los falsos profetas. ¿En qué nos puede afectar esto? Miren, al ellos no darle valor a la autoridad divina, no le dan valor a las escrituras, que es la autoridad divina para nosotros. Y al no darle valor a las escrituras, entonces comienzan a adoptar otro tipo de doctrina, comienzan a impartir otro tipo de enseñanza que va en contra de lo establecido por Dios. Y no solo las toman para ellos y se las creen, sino que la enseñan y las venden como verdaderas. Y no solo la venden como verdaderas, sino que lamentablemente los ingenuos llegan a creerla y también apostatan de la fe, se apartan de la fe y comienzan a creer este tipo de enseñanzas que va en contra de la palabra de Dios. Por eso hace 3 semanas les hablé de doctrinas destructoras, enseñanzas destructoras, que en su naturaleza ellos son destructores por su doctrina, por su enseñanza. Son destructoras porque no son bíblicas, porque están apartadas de lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Saben? Hay una oportunidad, aún hay una oportunidad. Jeremías capítulo 3, versículo 22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, dice el pueblo, he aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. El Señor dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Hermanos, amigos que me puedes estar escuchando, si la palabra de Dios no es importante en tu vida, el Señor te dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y si este mensaje ha tenido un impacto en ti, y si tú te sientes alejado, y si tú te sientes en cierta manera apartado de Dios, tú puedes repetir lo que dice Jeremías 33, 22. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y reconocer el señorío de Cristo y comenzar a caminar conforme a su voluntad. Mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y permita el Señor que a través de esta enseñanza nosotros podamos crecer cada día para su gloria y para su honra. Que el Señor les bendiga.